porque su presencia es digna de ser reverenciada y honrada con su misión. Padre divino, te honramos esta mañana y te bendecimos y te damos gracias, porque usted está con nosotros en tiempos como estos, Señor. En la cima y en los valles usted es el mismo, y esa es la actitud que usted desea de nosotros, que no cambiemos, que no estemos tambaleando, que no seamos volubles. En el valle, en la cima, sigamos gente, Señor, llenos de fe, llenos de amor, llenos de pasión, llenos, oh Dios, de gozo, papá. Que el fruto del Espíritu no mengue porque las circunstancias cambian, sino que ayúdanos, Padre, siempre tener lugar y espacio y tiempo para poder crear una atmósfera espiritual, un ambiente celestial en nuestra casa como en el templo, Dios, porque sabemos y lo hemos venido diciendo ya por días: la iglesia no es la estructura de este edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos cada miembro, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña que ha tenido un encuentro personal con la cruz y con la tumba vacía. Somos la iglesia de Jesucristo, y por eso levantamos nuestras manos en este lugar, y en ese lugar levantamos nuestras manos y te decimos: mi Dios, te amamos, Padre del cielo, te amamos, Jehová del cielo, te amamos, Rey eterno, te amamos, Cordero Santo, Espíritu Santo, que usted no se desaparece de la tierra cuando entra una crisis a nivel global. Usted no se va espantado, al contrario, es cuando más te dejas sentir por un pueblo que de pronto quiere temblar. Pero aquí estamos, y aquí está usted con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para dirigirnos, para guiarnos, como dijo Jesús en una ocasión, a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Amamos tu presencia en esta mañana. Aplaudimos a nuestro Eterno porque Él merece toda la gloria. Lo honramos y lo alabamos con nuestras palmas. Ahí donde usted está, alábalo con sus palmas, alábalo, bendícelo, con sus hijos, con su cónyuge, con sus amistades, con sus familiares extendidos. Alaba a Dios. Yes, Jesus. Aleluya. Bueno, aquí hay una presencia tan especial que estamos disfrutando los que estamos aquí adentro. Y yo sé que ahí donde usted está, el Señor se ha metido también. Esta mañana vamos a entrar en un pasaje bíblico que verdaderamente es algo que necesitamos estar recordándonos continuamente. Y es un pasaje que encontramos en el libro de los Salmos 118, es el capítulo 118 del libro de los Salmos. Vamos a empezar y dar inicio a este texto, y sabemos que vamos a tener más versículos que vamos a estar mirando para poder desarrollar el pensamiento que Dios me ha dado para este día. El título del sermón se llama Los sobrevivientes de la tierra. Los sobrevivientes de la tierra se titula este mensaje de hoy. En el Salmo 118 encontramos el versículo 24 que dice así: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que esa es la palabra que Dios nos da en este domingo por la mañana. Gocémonos y alegrémonos. ¿En qué día? En este día. Hoy es un nuevo día. Y yo quiero decirles, mis amados, que Dios verdaderamente nos da un día tras otro día, y esos días se van acumulando, pero cada día tiene consigo 24 horas. Dios ha estructurado nuestras vidas en módulos de 24 horas. ¿Por qué será? Yo quiero invitarle a que tome su asiento ahí en su casa donde usted está, porque si usted está teniendo culto ahí en su casa, me imagino que usted reverencia la palabra como lo hace aquí. Quizás de pronto se puso de pie, así que siéntese, por favor. Yo quiero darles esta introducción al sermón de esta mañana. Dice, Dios ha estructurado nuestras vidas en módulos de 24 horas, porque es todo el estrés,
Y es toda la presión que nosotros como seres humanos podemos soportar. Pero en esas 24 horas, usted nunca debe dejar que el pasado ni el futuro te intimide. Usted debe tomar un día a la vez. Los 24 horas del día tienen suficiente presión, tienen suficiente estrés para que usted esté preocupado de lo que ya pasó y de lo que va a pasar. Así que usted tiene que ser una persona que aprende a sobrevivir un día a la vez. No podemos nosotros tratar de sobrevivir pensando con la carga de ayer, cargando ese pasado, ni tampoco preocupados con el venir, lo que viene mañana. Tenemos nosotros que verdaderamente enfocarnos en que cada día, dijo Jesús, trae su afán. Entonces, este es el día que el Señor nos ha dado. ¿Qué le parece si gocemos este día y nos alegremos en este día? Hay una necesidad bien grande que tenemos, y es que entendamos que el pasado quiere controlarnos y el futuro nos quiere intimidar. El futuro nos quiere intimidar. Entonces, vuelvo a repetir, es necesario que usted se enfoque ahora, en este mismo momento. Compartimos la realidad de que el gozo es comprometido muchas veces a través de las circunstancias del presente. Usted ya sabe, no tengo que repetir lo que continuamente estamos mirando y diciendo aún, que hay una circunstancia bastante difícil que estamos viviendo en este mismo momento a nivel global. Pero aún así tenemos que entender que no hay nada que nosotros podemos cambiar mañana ni ayer. Tenemos que tomar un día a la vez y simplemente dejar que el fruto del Espíritu siga fluyendo en medio de cualquier circunstancia que estamos enfrentando. Cuando vemos la Biblia encontramos personas que vivieron momentos agradables y disfrutaban ellos del gozo, hasta que se vieron también tentados por circunstancias. El mundo entero ha disfrutado sus días en lo que cabe, a nivel que ellos no han podido disfrutar. Para muchos, miraba un video ayer que me dio mucha risa, porque enseñaban una mamá que le estaba dando la mala noticia a su niña de que no more, ya no iban a salir a comer cada rato. Y bueno, a la niña de verdad que se destrozaba en el corazón porque le parecía ser el fin del mundo para ella. La mamá le decía que no más, quién sabe cómo se llamaba el restaurante de ellos, donde acostumbraban ir, y la niña empezaba a llorar y le decía, tampoco va a haber McDonald's, y lloraba más fuerte la niña. Y luego le decía a la niña le pregunta a la mamá, ¿y el Chinese? ¿Tampoco vamos a poder ir al Chinese? Y le dijo, tampoco vamos a ir al Chinese. No, la niña se revolcaba y parecía que era el fin del mundo, porque se había acabado el placer de estar comiendo en la calle. Y sabe, para algunas personas, literalmente, el mundo se les acabó de pronto, pero Dios todavía nos tiene aquí en cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar la vida en cualquier circunstancia que nos encontremos, a nivel personal y a nivel corporal, como lo que estamos viendo hoy. Y es impresionante ver cómo, a pesar de lo que estamos viendo, ya estamos viendo un despertar en la tierra. Ya estamos viendo cómo muchos están enfrentando sus días oscuros. En Italia se ha grabado la gente desde su balcón, de su recámara, de su apartamento, cantando y uniéndose toda la vecindad para cantar. En Brasil se ha visto donde en el centro la gente desde sus colonias están todos cantando himnos a Dios. La gente está buscando diferentes medios y estrategias para mantener la alegría y que estas circunstancias que estamos enfrentando no les robe la alegría. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no dependemos solamente de la alegría. Nosotros tenemos algo extra, algo más allá que la alegría. Y eso se llama el gozo del Señor. Yo vengo a decirte de parte del Señor que el gozo no es algo de afuera hacia adentro, sino algo que nace adentro y se refleja hacia afuera. Y es algo bien importante que la iglesia entienda, que hoy más que nunca no podemos agarrarnos de la alegría solamente. El mundo busca cómo alegrarse en medio de estas circunstancias. Ellos cantan cánticos alegres, pero la iglesia del Señor mantiene su gozo porque nos mantenemos orando. Decía la semana anterior que el reino inconmovible depende de la iglesia de Jesucristo, y realmente nosotros somos los que vamos a mantener la tierra a flote. El mundo entero va a estar a flote
a través de una iglesia que ora, a través de una iglesia que adora, que bendiciendo. ¿Cuántos alaban a Dios por esa grandeza? Entonces, en este sermón yo quiero usar la vida de dos discípulos que tuvo el Maestro, el Señor Jesucristo, cuando ellos de pronto se enfrentan bajo unas circunstancias tentadoras que les robó el futuro lleno de gozo. Bueno, a uno le robó su futuro lleno de gozo y al otro no. Pero en el momento que estos dos discípulos se ven bajo una circunstancia que los tienta, es algo increíble como cada uno tuvo una oportunidad de cómo iba a enfrentar esa circunstancia. Hay 4 puntos que yo quiero tocar hoy, y los 4 puntos tienen mayormente que ver con el pasado y el futuro. Los primeros 2 puntos nos hablan del pasado. Lo primero que hay que entender acerca del pasado es que el pasado no debe ser desperdiciado. No lo podemos cargar de la manera incorrecta hoy, pero sí se puede utilizar el día de hoy nuestro pasado, porque Dios no desperdicia el pasado nuestro. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros desperdiciamos lo que sucedió ayer. Dios no hace eso. La Biblia habla de personas con un antes y un después. Es impresionante cuando usted lee la Biblia cuánta gente usted encuentra allí con historias de un antes y un después. Pero encontramos en la Biblia que cuando suceden estos pasados no están allí para que les tengamos lástima, porque Dios siempre muestra que por más oscuro que sea un pasado, siempre el futuro es algo alumbrante, es algo resplandeciente. Dios nunca va a permitir que tú sufras un pasado oscuro para darte un futuro más oscuro. Eso lo hacemos nosotros. ¿Cuándo, pastora? Cuando usted no aprende de su pasado, cuando usted no le ve la razón, el motivo de su pasado. Oigo a un autor de la Biblia que nos dice que los principios pequeños no deben de ser desperdiciados. O sea, no deberíamos ver las pequeñeces como cualquier cosa, sino que deberíamos de aprender de principios pequeños. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo a nivel de la tecnología, pero la realidad es que adentro y muy adentro de muchas personas está un principio donde no existía el mundo de la tecnología y no existían ni los instrumentos que existen hoy en día. La gente alababa a Dios a pura palma y a puro pandero si se pudiera, y eso era gozo. En esos coritos nos gozábamos, en esos coritos salíamos llenos de fuego. Eso no se puede desperdiciar un pasado con principios pequeños. A eso me refiero cuando hablo de que el pasado no todo el tiempo es algo que uno debe desperdiciar, sino saber aprender de ellos y aún valorizarlos en el día de hoy. Es el mundo el que muchas veces desperdicia, y me atrevo a decir que aún hay gente en la iglesia que desperdicia las lecciones del pasado. Judas es una persona que encontramos dentro de los 12 discípulos, y me refiero a Judas Iscariote, porque hubo más de un Judas de los 12 discípulos, pero este en particular se llama Judas Iscariote. Y Judas hizo algo que llevó al equipo de Jesús, de los 12 hombres, a no estar completos, porque Judas era una carga para el equipo de Jesús, porque era un hombre que su corazón no era recto delante de Dios. En su corazón había traición, pero también había robo, y un miembro que estaba verdaderamente desintegrado en el equipo del Señor y del trabajo tan importante que el Señor estaba haciendo. Y aprendemos de la historia de Judas Iscariote, y todo el mundo sabemos que era un hombre que traicionó, pero la pregunta es esta: ¿sería que Judas desde el principio comenzó como un traicionero? ¿Sería posible que cuando Judas se integró, su corazón no estaba tan desviado? ¿Será que Judas cuando empezó con los motivos correctos? Vamos a aprender algo de la vida de este hombre. Su historia, aunque termina al final que él cayó bajo una convicción de remordimiento, en vez de este hombre ser paciente y en vez de esperar en una nueva oportunidad, Judas apresuró sus pasos y eliminó su futuro. ¿Por qué? Porque no aprendió
de su pasado. Y es importante porque hay muchas personas que hoy por hoy no tienen su mirada en el cielo. Han puesto su mirada en las cosas de la tierra, han puesto su mirada en ellos mismos, en sus propios fracasos, en sus propios errores, y no encuentran cómo levantarse una vez más. Yo vengo a decirte a ti, si tú estás como Judas, donde un día empezaste bien, sirviendo a Dios, anhelando a Dios, pero de pronto sucedió algo que te distrayó y desvió tu mirada. Yo vengo a decirte que de la vida de Judas podemos aprender que este hombre se ahorcó y ya no más tuvo la oportunidad de ver tan glorioso que verdaderamente pudiera haber sido su futuro. Si Judas si no se hubiera ahorcado, y si hubiera él tenido la oportunidad quizás de escribir una epístola, la epístola de Judas Iscariote, no solo el evangelio de Judas, pero más bien vamos a llamarle la carta de Judas Iscariote, si él hubiese tenido la oportunidad, ¿qué es lo que él le pudiera haber dicho a la iglesia? Él seguramente le hubiera dicho a la iglesia: no seas una persona que estás y no estás, porque yo estaba, mas no estaba. ¿A qué se refiriera eso? En que él físicamente andaba entre el equipo de Jesús, como el equipo de Jesús que estaba allí, sus discípulos, sus seguidores, los que tenían que reflejar la imagen de Jesús, y de cuerpo él parecía como todos los demás. Pero ¿qué pasó con Judas? Que su corazón estaba lejos de la visión del Señor. Su corazón no estaba ligado al Maestro. Y eso le pasa a mucha gente en la iglesia. La gente está físicamente en la iglesia, pero sus corazones están lejos del Señor. Eso no es una cosa de hoy. La Biblia dice que Dios, a través de un profeta, en una ocasión dice: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Eso le pasa a mucha gente. Están en la iglesia solo de labios, dicen que son cristianos solo de labios. No me olvido la primera vez que yo tuve un encuentro con mi pastor, el pastor Josué Rincón. Recuerdo claramente que yo estaba en la prisión. Yo había patrocinado un grupo de presos que querían tener reuniones espirituales y invitaban pastores de afuera que vinieran y les enseñaran la palabra. Recuerdo esa primera ocasión donde yo patrociné mi tiempo, con mi tiempo yo patrociné. Como guardia yo era la seguridad de esa reunión, y recuerdo estando allí viendo a este hombre predicar. Me impresionó su manera de desarrollar la palabra de Dios. Jamás había oído un hombre predicar de la manera que yo escuché al pastor Rincón predicar. Había fuego en su púlpito, había poder en sus palabras, se sentía la autoridad de Dios en ese lugar, y me impresionó, me cautivó mi atención. Cuando salimos de ese lugar, yo tuve que encaminarlo para afuera como la seguridad de la prisión, y cuando vamos caminando hacia afuera, me pregunta él a mí: ¿es usted cristiana? Y yo pues en el momento se me salió decir: sí soy. Dice: ¿de veras? ¿Desde cuándo sirves al Señor? Le digo yo: desde mi niñez. Pero mis labios estaban confesando algo que en el momento mi corazón estaba lejísimos. Yo estaba revolcada en el pecado en ese momento. Yo no estaba viviendo para el Señor, pero yo tenía una convicción de decir: yo soy cristiana. ¿Cristiana cuál? Cristiana como muchas que dicen que somos y realmente no somos. Muchas veces nosotros decimos que somos de Dios y que todos somos hijos de Dios, y de verdad todos somos hijos de Dios. Yo veo que un hijo refleja la imagen de su papá o la imagen de su mamá. En este caso, los hijos de Dios, los que verdaderamente somos de Dios, deberíamos de reflejar la imagen de Dios. Yo decía que yo era de Dios, pero maldecía, tomaba, bebía, estaba viviendo plenamente sumergida en el pecado. Pero yo diciendo: sí, yo soy de Dios. No le pase a usted, no le pase a usted que usted sea integrante. Quizás hoy no nos podemos congregar, pero que estos tiempos que estamos nosotros aislados del templo y estamos viviendo en nuestras casas, refugiados y pasando días de auxiliarnos y estar allí metidos, que nosotros nos pongamos a reflexionar y decir: verdaderamente mi tiempo que yo he estado en la iglesia, he estado allí porque me nace estar allí, o he estado allí porque simplemente me acostumbré. Y ahora que está en casa, usted no tiene ganas de adorar a Dios, usted no tiene ganas ni de orar, y usted dice: pues es un break. Después de 10 años me dieron un break. Gloria a Dios, dice
añísimos que no tengo que ir al templo, hasta que por fin se acabó tanta iglesia. Y ahora que usted está en casa y se le acabó venir tanto a la iglesia, ¿qué va a hacer usted allí en su casa? ¿No va a orar? ¿No va a abrir su Biblia? ¿No va a oír ningún mensaje? ¿No se va a conectar a las redes de su iglesia para oír la palabra? ¿Qué va a hacer usted? Porque eso fue lo que le pasó a Judas. Judas se desconectó de su pastor, se desconectó de su iglesia. Ese grupo pequeño llamado los 12 discípulos del maestro, Judas estaba desconectado. Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, si ahora que tú no estás verdaderamente, físicamente en el templo, examínate y pregunta, ¿será que lo que me ha hecho a mí un cristiano todos estos años es el simple hecho de ir al templo? Porque en este mismo momento yo no me siento como un cristiano. Hoy es un nuevo día para que tú puedas ver un pasado que te enseñe a ti una lección, que lo que nos ha venido pasando a muchos es que hemos estado dentro de la iglesia físicamente, pero nuestro corazón no ha estado allí. Por eso a algunos no les duele el que se cerró el templo, algunos se han alegrado de que se cerró el templo, pero usted, mi hermano, mi amado que me está escuchando y que se ha conectado hoy, que tú puedas decirle al Señor, ayúdame ahora que me estoy examinando y me doy cuenta que no me puede. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón se ha alejado de mi Salvador, de mi Señor, y ahora me toca integrarme de nuevo a través de mi propia casa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. No pongas tus miradas, te diría Judas, no pongas tus miradas en las cosas pasajeras. Si Judas tuviera la oportunidad de hablarnos, él nos dijera, no pongas tu mirada en las cosas pasajeras. Porque estando él en su iglesia con su pastor, en vez de poner la mirada en lo que el Señor estaba hablando, su mirada estaba en otra cosa. Dice la Biblia en San Juan capítulo 12 verso 6. No es que Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Estoy leyendo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Describe la Biblia de que Judas era un ladrón. O sea que su mirada no era en el mensaje del maestro, su mirada no eran los milagros que el maestro estaba haciendo. Él no estaba gozándose de que los leprosos estaban siendo limpiados y que los ciegos estaban siendo sanados y los cojos estaban levantando. Ni se gozaba con el hecho de que los muertos estaban siendo resucitados. Más bien él estaba mirando cuánto entró. Déjame ver quién ofrendó, quién diezmó, cuánto entró. Déjame ver dónde está el dinero. A él lo que le interesaba eran las cosas pasajeras. Y no es cierto que muchas veces a la gente le pasa esto, que no se gozan con el nuevo miembro o la nueva persona, la nueva familia que llegó, con una obra nueva que Dios está haciendo en alguien, con una persona nueva que quizás estaba descarriada y ya volvió. Hay gente que no se goza por eso. Hay gente que más bien se están poniendo a pensar en que, bueno, otra vez van a cantar los mismos cantos, esos cantos ya tienen no sé cuánto cantándoles y mirando cosas que no tienen sentido que critiquemos y preguntando cosas que no tienen sentido cuando deberíamos de poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que verdaderamente sí son importantes. ¿Quién vino vestido cómo? ¿Y por qué fulana se sentó allá con fulano? ¿Y qué tendrán que hacer uno con el otro? Y muchas veces ponemos nuestras miradas en cosas que no tienen sentido. A eso le pasó a Judas. Puso su mirada en el dinero de la iglesia, cuando tenía que haber puesto su mirada en la obra poderosa que el maestro estaba haciendo. Imagínese usted, el pastor de los pastores estaba dirigiendo a este hombre, y este hombre no puso su mirada en la obra que el Señor estaba haciendo a través de su pastor. Dice la historia de Judas que este hombre no tuvo su mirada en lo que Jesús estaba haciendo. Cuando leemos la escritura en Mateo
más bien en San Juan capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, camina conmigo a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. No tengo una Biblia digital. En esta mañana estoy usando la Biblia manual, así que caminen conmigo a San Juan capítulo 6. Vamos a ver los versículos 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, hablando de Jesús. Y luego dice: entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Verso 68, pon atención. Dice: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Nosotros quiénes? Nosotros él y los otros 10. Porque guacha esto. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Hoy nomás como Jesús lo describe. Hay uno de ustedes que es un diablo, le dice. Verso 71 dice: se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Judas nos hubiese decidido a nosotros: mantén tu corazón unido a la visión de la casa. Porque Simón Pedro, cuando ve que algunos otros empiezan a desintegrar, Jesús les pregunta a sus 12: ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro habla de parte de los demás y les dice: Señor, ¿pero a dónde iríamos? ¿A quién iríamos? Nosotros aquí estamos contigo. Fíjense lo que le contestan. Les dice: ¿a quién iríamos si tú tienes palabras que dan vida eterna? Verso 69, Pedro hablando de parte del grupo dice: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro está apresurando sus pasos y está hablando por el grupo general, pero Jesús sabe que no todos están allí. No todos están allí. Y la palabra que Dios nos suelta en esta mañana es que si Judas nos pudiera hablar, él dijera: manténganse unidos a la visión de su casa, no solamente de su templo, de su congregación, de sus pastores, pero la visión de su propia casa, en su casa, la visión de sus padres, la visión de sus autoridades, la visión de los que dirigen su familia. Si su mamá y su papá le han dicho: hijos, congreguémonos aquí en la sala para escuchar la palabra, para adorar a Dios, qué triste sería que algunos en la casa digan: yo no, yo me voy a ir a meter allá en el cuarto, yo tengo otras cosas que tengo que hacer. No, yo me voy a ir al pueblo, voy a ir a hacer algo rápido. Se me olvidó que en tal tienda sí tienen papel del baño, me voy rápido a buscar toilet paper antes que se nos acabe. Wow, ¿será posible que cuando usted en su casa, su líder lo llama que se congreguen y hagan algo juntos, usted es el primero que le busca la salida? Anda buscando la puerta de atrás. Manténgase unido, porque la unión trae poder. Dios es un Dios que unió todas las cosas. El Dios que servimos es un Dios de la unión. Y estamos viendo que en la tierra ahora mucha gente se están uniendo. Lo hablábamos la semana anterior. Y es bonito, hermanos, cuando la gente se une por una causa buena. Hoy por hoy estamos viendo que muchos se están uniendo en las casas como consagración. Ojalá que ese sea un principio que usted practique. ¿Para qué? Porque si usted aprende a unirse para buscar a Dios primero, usted va a ver cómo Dios les va a permitir unirse para lograr otras metas como familia. No solamente unir la consagración en la casa, pero lograr metas personales en la casa. Como aquel que quiere estudiar y quiere avanzar sus estudios, pero no alcanzó beca. Pero ¿qué creen? Todos van a unir sus recursos. Los hermanos mayores se van a unir para que aquel que no alcanzó beca estudie. ¿Quién haría algo así? Una familia unida. Aquellos que dicen: mamá, papá, sé que mucho han trabajado ustedes, tienen muchos años trabajando fuerte y nunca han logrado nada, pero ahora nosotros todos estamos ganando algo. Ahora que está dirigiendo su propio negocio, se da cuenta todo lo que demanda ser un empresario. ¿Y qué hace esta persona? De
patrón anterior y le dice: patrón, le llamo nomás para darle las gracias y a la vez disculparme, porque no me doy cuenta cuánto demanda tener uno su propio negocio, tener uno su propia empresa, hasta ahora que yo lo estoy haciendo. Judas nos diría a nosotros: valoriza el sacrificio de tu líder. ¿Por qué? Porque cuando tú no entiendes el valor que tiene el pasado, esa gente que se han dado a ti, en el momento tú no lo entiendes. Los hijos no entienden el sacrificio de sus padres. No entienden por qué sus padres a veces tienen que ir sin hablarte por días. ¿Por qué? Porque te aplicó una disciplina. Y está triste tu papá o tu mamá. Están ofendidos contigo. Y tú dices: no entiendo. What's the big deal? Dicen los chiquillos. ¿Qué tanto le hacen? ¿Qué tanto show le están haciendo a este problema? Pero tú no entiendes qué tan grande es hasta que tú no tengas tus propios hijos. Y después te das cuenta el sacrificio que tus padres hicieron, cuánto los lastimamos, cuánto los ofendimos. Hoy es un nuevo día para decir: he aprendido de mi pasado y yo no quiero seguir actuando de esa manera. Vengo a decirte que Judas nos diría a nosotros: pon tu mirada en lo porvenir. Pon tu mirada en lo porvenir. Que no pongas tu mirada en las circunstancias de este momento, sino que tú puedas entender que este pasado que viviste ayer tiene un propósito. Judas nunca alcanzó a conocer el propósito de su pasado. Tú quizás has vivido un pasado oscuro, como dije al principio, pero yo vengo a decirte que ese pasado oscuro tiene propósito. Diga eso conmigo en voz alta, ahí donde usted se encuentra. Diga conmigo: mi pasado tiene propósito. Una vez más, todos juntos, ahí donde usted está. Mi pasado tiene propósito. 1, 2 y 3, una última vez. Mi pasado tiene propósito. Praise the Lord, gloria a Dios. Porque a veces la gente no entiende que el pasado tiene un propósito y que no debe uno ahorcarse por ese pasado, colgarse por ese pasado. ¿Por qué? Porque hay algo venidero que Dios va a aplicar ese pasado para beneficiar tanto a uno como a alguien más. Alguien puede aprender algo de tu historia, como nosotros estamos aprendiendo hoy del fracaso de Judas. Ahora nosotros no queremos traicionar al maestro y ahorcarnos. ¿Por qué? Porque aprendimos del pasado de este hombre. Ahora pongamos atención en esto, que Dios siempre tiene un plan para un buen propósito y un lindo futuro para todos nosotros que creemos en Él. Dios no hace un propósito a pesar de nuestro pasado, pero por causa de un pasado oscuro, Él quiere manifestar su luz poderosa. Cuando nosotros nos damos cuenta por qué sufrimos y por qué pasamos las cosas que pasamos, podemos alabar a Dios y decir: gracias que pude sobrevivirlo. Gracias que no me suicidé. Gracias que no me quité la vida en un momento cuando yo sentía que nunca iba a poder respirar aire fresco de nuevo. Yo no sé si usted está escuchando lo que Dios te está hablando, pero hay mucha gente, cuando fracasa una relación, se acabó. Te llevo para atrás de nuevo a la crisis que hubo en el 2008 y 2009 cuando entró la recesión. Me impresionó una historia triste que sucedió en el estado de California cuando la marqueta cayó y todo se vino abajo. Recuerdo leyendo la historia de un hombre que dice la historia de este hombre que ellos habían tenido muchos bienes y ellos tenían 5 de familia, pero la historia de este hombre termina triste porque cuando él perdió todo y fracasó financieramente, al ver a sus 5 hijos y a ver a su mujer y ver que esa casota grande en que ellos habían vivido, todo se iba a venir para abajo, el hombre empezó a sudar, el hombre empezó a estremecer, el hombre empezó a temblar y dijo: ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy a llevar a mi familia? A vivir en un lugar más pequeño, a vivir sin la facultad de poder hacer mejor para ellos. Este hombre se sintió derrotado. Un día se le metió el corazón de Satanás al hombre, se le metió en el corazón Satanás y le puso una idea tan horrible como de matar a todos en la casa para que no sufrieran más. Él perdió la esperanza de un mejor futuro. Él no pudo ver que esto que estaban pasando tenía propósito. Él no pudo ver eso. ¿Qué hace el hombre?
Un día agarra una pistola y balacea a toda su gente y termina balociándose él. 7 personas murieron. ¿Por qué? Porque no pudieron encontrar propósito en ese momento que estaban viviendo. Yo creo que literalmente hay gente hoy que no tiene nada, ni un centavo en su bolsa. Cuando se cerraron las tiendas, cuando se cerraron los restaurantes, literalmente están a la misericordia de que alguien les extienda la mano. Oremos para que esa gente encuentre propósito en esta circunstancia. Y el día de mañana, cuando entren en un nuevo amanecer y entren en un nuevo comienzo, que ellos puedan decir: lo que yo viví en mi pasado, yo le encontré propósito, porque ahora me doy cuenta que yo tengo que hacer ajustes y tengo que hacer cambios y tengo que alinear algunas cosas. Yo ruego al Señor que de todo lo que la tierra está pasando, este pasado vaya a enseñarnos un propósito nuevo en medio de todo lo que estamos viviendo. Romanos 8:28 lo conocemos bien. Dice la Escritura, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas cosas, señores? Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Para quiénes? Los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ponga atención. Dios tenía un propósito para José y lo dejó caer en un pozo y en una prisión. Dios tenía un propósito para David y lo dejó pastoreando solito, y permitió que fuera rechazado por su propio padre. Dios tenía un propósito con Esther, sin embargo le permitió crecer huérfana, sin padre ni madre. Dios tenía un propósito para Moisés, sin embargo lo dejó que lo entregaran en un río solito, al borde de los lagartos, y creció entre ricos para luego hacer un pastor pobre otra vez. Pero Dios tenía un propósito con ese hombre que le llamaron asesino. Un error no lo definió a él. Y luego encontramos a la Rahab, la famosa Rahab de Jericó, una mujer ramera que quizás causó daño a los matrimonios. Quizás perdió ella su autoestima. Su valor se fue por el piso. Pero Dios encontró propósito en Rahab. Así que yo te vengo a decir de parte de Dios, yo no sé qué consiste tu pasado, en qué consiste. Lo único que sí te puedo decir que ese pasado tiene propósito. Ese pasado tiene propósito. Vuelvo a decirte, ese pasado tiene un propósito. Yo quiero terminar hoy. Este sermón no lo terminé hoy. Quizá lo voy a terminar la próxima semana. No lo sé. Pero sí te puedo decir una cosa. Que los sobrevivientes de la tierra son personas que no dejan que su pasado les robe su presente ni su futuro. Hoy es un día que consiste en 24 horas. ¿Qué nos enseñó la Escritura cuando empecemos? Este es el día que el Señor nos ha dado. Yo te quiero animar hoy. Disfruta tu día. Alégrate en medio de las circunstancias. Aprendamos de Judas, que fue un hombre que se le fue la vida más temprano de lo que hubiera ido, si él hubiera encontrado que sus errores tenían perdón. Yo vengo a decirte de parte de Dios, todos nuestros errores tienen todavía la oportunidad de recibir el perdón del Señor. Nuestro Padre nos ama tanto que Él quiere que aprendamos de los errores, pero no que nos ahoguemos ni nos ahorquemos en ellos. Ánimo, iglesia. Hoy yo te quiero retar y desafiar que tú salgas de este cuerpo un día como uno que sobrevivió cada lucha, cada batalla, cada prueba, cada tentación, cada dificultad, cada falla la sobreviviste, cada fracaso te levantaste. Que tú termines tus días sonriendo con gozo y diciendo al Señor: este es el día que tú me diste. Si es el último día, aún así, en mi último día te voy a alabar. Con un pasado quizás de errores, pero con propósito, porque de ellos me libraste, me levantaste, me sacudiste, me perdonaste y me volviste
volviste a levantar y te doy la gloria y la honra. Yo quiero decirle, amada iglesia, amado hermano que me está escuchando, aquí hay una vida como la que dice Pablo en la escritura. Él dijo, pecador de los pecadores, yo soy el primero. Así es, los mejores predicadores, los mejores cantantes, los mejores músicos no son gente sin pasado, no son personas perfectas, son los mejores candidatos de una nueva oportunidad, de un día de redención, cuando intervino el Señor en su vida y les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Así que hoy, amada iglesia, levántase y dígale al Señor, hoy quiero comenzar de nuevo. Si en el pasado mi cuerpo estaba allí y mi corazón estaba lejos, hoy yo quiero unir mi corazón a mi cuerpo y decir, alma mía, alaba a Jehová. Si ese es usted, ¿por qué no levanta sus manos ahí donde usted está? Incline su rostro, cierre sus ojos y dígale al Señor, no permites que yo siga siendo un religioso más. Yo quiero aprender a valorizarte. Señor Jesús, sacrificaste mucho por mí. Yo no quiero desconectarme de la visión. El propósito que tú moriste y resucitaste fue para que yo fuera la voz suya aquí en la tierra. A veces he estado yo en la iglesia y dejo que todo el mundo participe, y cuando me tocan a mí la puerta para hacer algo, yo digo, no, thank you. Yo no soy la indicada o el indicado. Quizás alguien me está escuchando hoy, que por muchos años usted viene diciendo, yo creo en Dios, yo soy su hijo, yo soy su hija. Pero siempre que alguien te invita a la iglesia, siempre tienes una razón por qué no puedes asistir. Y hoy que no se puede asistir, tú dices, si hubiera iglesia yo estaría ahí. Esto que estamos viviendo, un día va a existir de nuevo. Un día va a volver a suceder esto. Cuando Jesús venga por su pueblo, la gente va a correr a las iglesias buscando a los hermanos, aquellos que nos han llamado aleluyas por muchos años y dicen los aleluyas. Un día la gente va a buscar a los aleluyas, a los hermanitos. Un día van a correr a ver si la iglesia tiene su pastor allí, pero será muy tarde porque ya Jesús vino por su pueblo. Hoy yo quiero animarte. No digas que eres de Dios y tu corazón está lejos de Él. Siempre tienes una excusa para no comenzar de nuevo a congregarte. Hoy yo quiero decirte que tú le digas al Señor, yo no quiero desperdiciar mi pasado. Déjame aprender de este pasado. Déjame aprender de mis fallas, de mis errores. Pero empezar a hacer las cosas diferentes de hoy en adelante. Yo no quiero vivir afligida, triste, aún revelado cuando me hablan de ti o me hablan de ir a la iglesia. Yo no quiero vivir así. Yo quiero gozarme. Yo quiero levantar mis manos y no sentirme culpable. Yo quiero sentir tu perdón, Señor. Yo quiero disfrutar, Señor, de tu paz y de tu gozo una vez más. Si ese es usted, ¿por qué no oras conmigo con todo tu corazón y le dices, Padre eterno, perdóname, me he alejado de ti, me he desviado de aquel que se sacrificó todo por mí? Perdóname, Maestro, perdóname, Salvador. Yo quiero ser diferente. No quiero ser de aquellos que apuntan los dedos acusando, criticando, no. Hoy yo quiero saber que todo lo que he vivido oscuro en mi vida es para poder decirle a alguien
pudieron darle su vida a Dios y decirle: Señor, de mis errores, ayúdame a testificar de tu amor y de tu misericordia y del poder que tiene la sangre de tu Hijo para limpiarme de mi maldad y levantarme para comenzar de nuevo. Ser un sobreviviente. Dile al Señor: yo quiero ser un sobreviviente. Ayúdame a testificar de tu amor y de tu bondad. Y de aquí en adelante, Señor Jesús, quiero servirte de cerca y no de lejos. Quiero servirte con mi corazón y no de labios. De aquí en adelante cuente conmigo. Manos a la obra. Que yo pueda disfrutar y gozar cada día que tú me das. Mientras yo esté en este cuerpo, te daré de mi tiempo, te daré de mis dones y mis habilidades. Te daré de mis recursos, Señor. Todo lo que yo soy te lo doy, Maestro. De aquí en adelante soy suyo. Te serviré como mi Señor y mi Salvador. Gracias por levantarme y por ayudarme a comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si usted tomó esa decisión. Échale ganas.